Gloria al Señor. Ser fiel, así que es necesario que seamos fieles, que podamos administrar lo que el Señor nos dio para la gloria del Señor. Entonces todos los hermanos que te rodean van a ser bendecidos si haces la parte que a vos te toca. La Biblia que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la segunda parte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vale la pena ser fiel, ¿sí o no? Amén. Así que no dejes tu lugar por temor, por miedo, ¿sí? Si Dios te llamó, hacé la parte que te toca. Tenemos que tener comunión, ¿sí? Y comunión significa compañerismo. ¿Con quiénes debemos tener comunión? Tenemos que tener comunión primeramente con Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que la vida del obrero cristiano tiene que ser una vida que no es una vida solitaria. A veces queremos hacer las cosas porque la aprendimos de otro, porque donde estábamos en nuestra iglesia la hacíamos de esta manera. Pero la Biblia nos llama a algo más, a una comunión, a un compañerismo. ¿Cuántos están casados acá? A ver, algunos pocos que se animan a decir que está casado. ¿Sabe que la vida de casado es una vida de compañerismo? No es que usted se casó y después la novia está por un lado, vive en un domicilio, el novio vive por otro. Si quizás hoy en nuestra modernidad, que podemos decir, eso es natural, pero no es bíblico. Nosotros como cristianos no debemos vivir así con el Señor. ¿Y cuándo te encontraste con el Señor? Sí, en el año tal, el año pasado. Si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos hacer el trabajo que el Señor nos demanda, tenemos que tener comunión, ¿sí? Tenemos que estar en contacto con el Señor. Debemos hablar con Él, debemos saber lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él desea. Es la forma efectiva que nosotros podemos hacer la voluntad del Señor. No vivir de planes viejos, ¿no? A veces dicen, no, nosotros hacíamos las cosas de esta manera. No sé si hay alguno que tiene esa filosofía. Nosotros hacíamos de esta manera, no. Hay que renovarse, hay que ponerse en contacto con los líderes, con los pastores, y sobre todas las cosas con el Señor. Dios se renueva, la gente se va renovando, nuestra sociedad se va renovando. No podemos tener los esquemas viejos. Tenemos que renovarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Así que hay un principio bíblico. Si usted tiene temor de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que va a tener esa comunión íntima con el Señor. Así que no deje el temor afuera de su vida. El temor en este caso no es el miedo, sino que es respeto, ¿sí? Reverencia delante del Señor. Juan capítulo 1 versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una persona que tiene comunión con el Señor es una persona que no quiere pecar. Es una persona que se va a guardar para el Señor, ¿sí? Que no va a ensuciar sus vestiduras con el pecado. No lo va a engañar, en pocas palabras, porque sabemos que hay dos señores, ¿sí o no? ¿Cuántos sabían eso? El que teníamos antes, el que antes éramos esclavos de él. Bueno, si nosotros volvemos a hacer las mismas cosas, es como engañarlo al Señor. Pero nosotros, ¿qué somos? Somos del Señor y le pertenecemos a Él. Así que séale fiel al Señor. La Biblia dice que en 1 Juan capítulo 1 versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión
Lo que hemos visto y oído, y eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Así que tengamos comunión con el Señor. ¿Sí? Hablemos con Él. Y qué hermoso que nos dejó la oración para hablar con el Señor. Así que usa. ¿Sí? No le mande WhatsApp, porque el Señor no tiene WhatsApp. A veces queremos mandarle a WhatsApp o mandarle un estado, pero bueno, está en nuestra mente, quizás que eso le funciona a Dios. Dios no revisa los WhatsApp, ¿sí? Pero no es así. Hable con Dios, ¿sí? Bíblicamente es orar, es hablar con Dios. El WhatsApp es algo moderno, pero bueno, quizás en el cielo veamos una plataforma de WhatsApp, pero no lo sé. Bíblicamente es la oración. Dice también tenemos que tener comunión con los hermanos. ¿Cuántos tienen comunión con su hermano? ¿Tienen comunión con su hermano? A veces pensamos, no, yo estoy enojado con aquel, estoy peleado con aquel, pero también, de igual manera, Dios me usa y puedo hacer la voluntad del Señor. Y estamos peleando con medio mundo. Hablamos mal, criticamos y después, total, Dios no mira esas cosas. Dios me ama tanto que yo puedo vivir de esta manera. Dios es muy tolerante, pero no es así, no se engañe. Fíjese, hablando del crecimiento de la iglesia, usted quiere ver crecer la iglesia, es fundamental esto. Hechos capítulo 4, versículo 12, está hablando de la iglesia primitiva y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Amén. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en las enseñanzas apostólicas. ¿Sí? ¿Cuántos perseveran en la enseñanza? ¿Persevera? Amén. Persevera la persona que a pesar de todo sigue siendo constante. A pesar de que el tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de todo, esa persona se mantiene en lo que dice la palabra del Señor y pone por obra la palabra, ¿sí? Entonces, la comunión los unos con los otros. ¿Tiene comunión usted? ¿Se habla con todos los hermanos? ¿Tiene la lista negra de donde están determinados hermanos que no le hablan, no lo saludan? Aunque usted parezca mentira, ¿no? Y usted se ríe. He visto en muchas oportunidades personas que no se hablaban. ¿Sí? Quizás participaban, todo bien, pero cuando llegaba a encontrarse con el hermano, Dios, se hacían de lo distraído, pasaban de espalda, o no se saludaban. Sabe que el Señor no puede ser engañado. ¿Cuánto lo creen? Nosotros a veces pensamos que podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce las cosas, Dios conoce los corazones. Así que si usted quiere ser una persona fructífera, una persona que sirva, una persona que sea útil en el reino de Dios, tenga comunión con su hermano. ¿Sí? Quizá puede tener distintas formas de pensar respecto a algunas cosas, pero es bueno ponernos de acuerdo. ¿Sí? Es bueno ponernos de acuerdo y poder hacer la voluntad del Señor. ¿Ama a su hermano usted? ¿Sí o no? Otra de las cosas que tenemos que tener es el amor a los hermanos. Porque sin amor no podemos hacer la voluntad de Dios. Sin amor no podemos trabajar en la obra del Señor. Debemos amar lo que Él ama. ¿Sí? Y Dios ama a cada uno de estos hermanos que están acá. ¿Cuándo lo cree? Dios los ama. Aunque usted quizá dijo, este es difícil, este es problemático, este es lo otro. Pero Dios lo ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre amó de tal manera que envió lo más precioso que tenía, a Jesús, a morir por cada uno de nosotros. Y Jesús lo hizo no enojado, no de mala gana, sino que lo hizo alegre, feliz, contento de poder hacerlo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que la Biblia dice que este mandamiento tenemos en 1 Juan capítulo 4 verso 21, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a quién, a su hermano, ¿no? ¿Usted ama a Dios que no le ve?
Bueno, dame su hermano que lo ve. Esa es la voluntad de Dios. Así que eso no es algo con un sentimiento. Usted va a tener que hacer un ejercicio en su vida. El de amar. En algunas personas le va a ser fácil. Si es que fácil es amar a este hermano. Y en otras quizás se le va a complicar un poquito. Pero recuerde esta palabra. Debo amar. Si yo amo a Dios, debo amar a mis hermanos. Porque esa es la voluntad del Señor. También que se requiere. Yo voy rapidito, así no se quema el asado. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, otro requisito importante. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. Si usted hace un bizcochuelo, hay distintos ingredientes que usted tiene que usar. No puede cambiarle arbitrariamente. ¿Sí? Hay una forma de hacer, hay una receta, y la receta de Dios es efectiva. Si usted quiere hacer las cosas bien, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Yo a los discípulos se les dijo que se queden ahí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del alto. Ellos tenían que esperar. Ellos quizás rápidamente querían hacer las cosas. Bueno, vamos a repartir tratados, vamos a predicar, vamos a gritar en las calles. No, tranquilo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si van así, no van a hacer muchas cosas. Le van a dar una paliza, los van a meter preso, fácilmente los van a frenar. Por eso era necesario ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno? Lleno significa controlado por el Espíritu. ¿Qué tema, no? ¿Quiero hacer las cosas solo o quiero ser controlado por el Espíritu Santo de Dios? Si quiero hacer las cosas solo, las puedo hacer, pero va a tener un resultado. No el resultado esperado, no el resultado que Dios quiere. No vamos a afligir, no vamos a querer dejar todo, porque no vamos a ver los frutos que tiene que ver, que está relacionado con el reino de Dios. Así que una persona que es controlado, o también podemos decir sometido a la dirección del Espíritu Santo, va a ser una persona efectiva en el reino de Dios. ¿Sí? La idea de decir lleno del Espíritu Santo es una influencia total. Vamos a ser influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos llenos del Espíritu hay en esta mañana? Gloria al Señor. Y si no está lleno, esta es la mañana de aniversario donde el Espíritu Santo lo va a llenar para que usted viva en esa llenura del Espíritu. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes se lleno del Espíritu. ¿Cuántos tomaban vino antes? ¿Cuántos se dejaban influenciar por el vino? Nadie. Todos tomaban manaos. Bueno, una persona que toma mucho vino, yo nunca tomé vino, ¿no? Tomé muy poquito, sí, tomé así un poquito, en 2 oportunidades creo. Así que no sé lo que es. Pero dicen que la persona que toma mucho vino se empieza a sentir medio... ¿Sí? Y empieza a perder ¿qué? El control. El control, si sale a caminar, se empieza a sentir que va de una vereda a la otra. ¿Sí? O a veces se le termina nafta y se queda ahí nomás, se duerme. Entonces la persona no puede dominar eso. ¿Quién domina ahí? El vino. Por eso el consejo divino es: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ante bien sean llenos del Espíritu Santo. Usen lo que Dios nos dejó acá arriba de los hombres. Usen esto. ¿Sí? Y sean llenos del Espíritu Santo. Déjense dominar por el Espíritu. Y no es una experiencia de vez en cuando, es una experiencia que podemos vivirla diariamente para la gloria del Señor. Lucas 4:1 nos da un ejemplo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué ejemplo? Si usted quiere llevar una vida victoriosa, ser un buen cristiano, sigue el ejemplo de Jesús. Si Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros
y queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? A Jesús le fue bien. ¿Sí? Si usted quiere que le vaya bien, sigamos las pisadas del Señor. También es un requisito. Sé que acá apartaron también hermanos para la diaconía. Hechos 6, verso 3 dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Sí? No es que lo mandaban como misionero, no es que apartaban misioneros, no es que los llevaban para ser apóstoles, no. Los llevaban y apartaban estos hombres para servir a las mesas. Fíjense qué importante. Y como decimos nosotros acá, es para que pongan la mesita y corten la carne y le sirvan a los hermanos. Si para eso era necesario, se hacía el Espíritu Santo, más, ¿qué le parece a usted? Más para toda la vida cristiana. ¿Por qué decimos esto? A veces, quizás en una cocina de una iglesia, a veces hay pequeños roces, ¿sí o no? Quizás vamos a hacer los trajes de la danza y hay roces. Quizás vamos a barrer la iglesia y hay roces. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber la llenura del Espíritu. Cuando hay la llenura del Espíritu Santo, hay armonía en el pueblo de Dios. Hablamos en el mismo idioma, pensamos de la misma manera, vamos hacia la misma meta, los mismos objetivos. Si no hay esto, si descuidamos esto, es fácil que nos peleemos. Es fácil que vengamos y en la primera de cambio, ¿qué pasa? Nos vamos a enojar. Quizás venimos recargados de muchas cosas y venimos al servicio del Señor, y ahí un hermano nos dice algo y ¿qué pasa? Explotamos. Pero si permitimos que el Señor sea el que nos guíe, el que nos dirija, nos gobierne, se llena el Espíritu Santo, vamos a ser de tremenda bendición. Amén. ¿Usted quiere ser de bendición para su iglesia? Amén. Fíjese Pedro, Pedro metía la pata, quería hacer las cosas, pero la Biblia dice que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, habla de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Pedro ya dejó de estar ahí, que sí, que no, peleando, cortándole la oreja a alguien, negando al Señor. Ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no era el mismo Pedro de antes. El Pedro estaba fortalecido, lleno del poder de Dios. Andaba haciendo la obra de Dios. Una persona llena hace lo que Dios quiere que se haga. Entonces él estaba haciendo la voluntad de Dios, y por esta causa le estaban pidiendo: ¿y por qué estás haciendo todas estas cosas? Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro no le tenía temor a las autoridades de ese tiempo. Y Pedro no tenía problema en poder dar testimonio del Señor. Así que si usted en esa área está también flojo, le cuesta dar testimonio, haga la receta, ¿vio? Que nos dice el Señor: sea lleno del Espíritu Santo. Y ahí no va a tener tantos problemas, y va a avanzar en las cosas del Señor. Aleluya. Obreros llenos del Espíritu Santo son los que también marcan una diferencia en el ambiente espiritual. Si su ambiente espiritual está un poquito flojo, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Amén. Así que prepárense. Acá hay hermanos de Cucuyú, hermanos de Gendarmería, hermanos del Faro, bueno, Amelia también, Claypool creo que no, Bunge, Villa Albertina. Así que fíjese cómo debemos orar.
Y si la oración dice, oh, la oración estuvo floja, bueno, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Para que cuando oremos, sucedan estas cosas. El lugar donde estaban todos, tembló. Así que hay que prepararse, para que nuestros lugares donde estamos sirviendo al Señor tiemblen por el poder de Dios y podamos tener el valor para poder testificar del Señor Jesucristo. Muy bien con el tiempo, gracias a Dios. El lugar de las escrituras en la vida del obrero es fundamental. ¿Sí? Nosotros para llegar acá activamos el GPS. El GPS te decía, a tantos kilómetros tenés que doblar a la derecha, a tantos kilómetros tenés que doblar a la izquierda. Y qué importante que tener este GPS maravilloso que nos dejó el Señor, la palabra de Dios. La palabra de Dios para que pueda regir nuestra vida, para que nos pueda dar salida en las distintas situaciones que como obreros vamos a enfrentar. Tenemos preguntas, hay respuestas en la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Hoy es fácil agarrar el celular y decir, bueno, vamos a ver, me siento triste, voy a ver un psicólogo. Buscamos un psicólogo que te tira distintas palabras, aún cristianos, ¿no? Y se sienten felices, no sabe si el diagnóstico ese le sirve para eso. Quizás pueda ser acertado para otro caso, pero bueno, lo agarro y le hago caso. Lo que es importante es que nosotros podamos, ¿sí?, aprender a depender de Dios. El obrero cristiano, el obrero que es útil en la obra del Señor, va a depender del Señor. Es importante que al principio nosotros dependemos mucho de las personas que nos rodean, pero a medida que vamos creciendo, tenemos que aprender a depender de Dios. No podemos estar caminando con los zapatos, con las piernas ajenas. Dios nos llama a que nosotros podamos caminar por sí mismos, aprender. Hay crecimiento espiritual, es importante en la iglesia del Señor. No podemos ser niños toda la vida. Aunque es lindo, aunque es cómodo, ¿sí o no? ¿A cuánto le gusta ser niño? ¿A cuánto le gusta ser niño espiritual? Nadie te levanta la mano, ¿no? ¿Qué es niño? Yo recuerdo en mis primeros tiempos, cuando volví nuevamente al Señor, yo iba a la iglesia a saber que había una predicación, que cantábamos, que nos poníamos felices, que había un tiempo donde Dios te ministraba. Yo levantaba las manos. Es como que deshojaba la margarita y decía, me quiere el Señor, me quiere, todo lo que me quiere. Sin conflicto, sin problema, el pelo bien negro, bien más largo que esto, ¿no? Pues recuerdo el día que el pastor Berengo dijo, y me habló y para que pueda estar en la tesorería. Yo feliz, contento, y a servir al Señor. Pero cuando empezaron los problemas, hermano, llegó un momento que esa palabra que había dado al Señor, te voy a ser fiel, lo que vos me digas, yo lo voy a hacer. Seguí adelante. A veces no es fácil hacer lo que dice la palabra del Señor. A veces no es sencillo, a veces hay problemas, a veces hay dificultades. Pero uno tiene que pasar las distintas etapas. La etapa del niño, sin involucrarse, sin problemas, entro y salgo. Vengo cuando ya está todo arreglado, vengo a la iglesia, canto, llegó la hora de que dijeron a mí, salgo también corriendo, a veces saludo, a veces no saludo. Es lindo esa etapa, pero no es para siempre. Es una etapa de la vida. Es como los bebés, uno se acostumbra a tomar la mamadera y no puede tener 20 años, 25 años tomando la mamadera. ¿Sí o no? ¿Usted qué va a decir? Algo está mal. En la vida cristiana también. Algo está mal. Algo está mal. Algo tengo que hacer en la casa del Señor. Algo Dios puso en mi vida. Póngase en contacto con los líderes de este lugar y haga la voluntad de Dios. Algo tenemos que hacer. No podemos estar sin hacer nada. ¿Sí? Basta ya el tiempo de la niñez. Después, bueno, llega la parte de la adolescencia, ¿no? Que estamos ahí. Damos dolor de cabeza también.
la juventud y la madurez espiritual, pero si nosotros nos quedamos solamente en la niñez, en problemas, no me quiero involucrar, así también vamos a estar. Van a pasar los años, vamos a ver personas que van a obedecer los Señor y van a pasar, van a seguir, van a crecer, van a estar con nosotros, van a quizás abrir obras nuevas y nosotros vamos a estar mirando, como la vaca mira el tren, ¿vio? Vamos a estar mirando pasar todas las cosas. La Biblia dice que la escritura es importante en la vida del obrero, claro que sí. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cómo tiene que ser el hombre de Dios? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Es la palabra del Señor que te va a dar esa capacidad que necesitas para poder ser un buen obrero, ¿sí? Obviamente que va a hablar a tu conciencia la palabra del Señor. Obviamente que te va a corregir. Obviamente que te va a instruir para que seas una persona que viva en la justicia del Señor. Así que el hombre que quiere ser perfecto, el hombre que quiere crecer, tiene que tener ese apego a la palabra del Señor. Y enteramente va a ser preparado por Dios para toda buena obra. Así que mira, lo que hoy te da miedo hacer para el Señor, Dios te va a ayudar para que lo puedas hacer. Amén. Porque toda obra, dice, no hay nada que vas a dejar pasar por alto. Vas a hacer todo. ¿Sí? Así que prepárate, si es la escuela dominical, si es hacer algo en la cocina, si es predicar, si es compartir una palabra, si es orar, si es interceder, si es formar un grupo de jóvenes en este lugar. Dios te va a dar la capacidad, pero tenés que regirte por la palabra del Señor. Y el alimento vendría a ser el combustible espiritual que necesitamos, es la palabra de Dios. Sin ella, nosotros no podemos hacer todas las cosas que, por más que deseemos y tengamos buenas intenciones, no las podemos hacer. ¿Sí? También necesitamos la oración. La oración es un reconocimiento de que nuestra necesidad de la ayuda de Dios no es parcial sino total. Dependemos de la oración. ¿Sí? La oración es la respiración del alma, podrían decir algunos escritores. ¿Sí? Una persona que no ora es una persona que no respira espiritualmente. Necesitamos tener ese contacto con nuestro Señor. Romanos 15:30 dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Fíjense qué importante. Para el apóstol era importante que la iglesia esté orando a favor de él, porque él estaba haciendo el trabajo que el Señor le había mandado y había oposición y él quería avanzar, no se quería quedar. Así que la iglesia que quiera avanzar, el obrero que quiera avanzar en su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Orar. ¿Sí? ¿Quiere avanzar usted? Hay que orar. Yo recuerdo en una oportunidad trabajábamos haciendo sal en un country. Y sabe que cuando la pala estaba desafilada, vos le pegabas a la tierra y no pasaba nada. Pero si afilabas la pala, el trabajo se hacía más rápido. Amén. ¿Usted quiere ser efectivo en la obra del Señor? Agréguele oración. Entonces su trabajo va a ser productivo, no se va a quedar. Usted va a estar bien de ánimo, no va a querer tirar la toalla en la primera circunstancia difícil. Usted va a estar trabajando y sirviendo al Señor con gozo y con alegría. Amén. Efesios 6, verso 18 dice: orad en todo tiempo. ¿Sí? Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la oración tiene que ser en todo tiempo. Súplica en el Espíritu y velad con ello en la perseverancia. Así que hay que perseverar, hay que ser persistente. Entonces Dios dará grande victoria para la gloria del Señor. ¿Sí? Debemos servir al Señor, porque podemos tener el deseo, la intención de ser obrero,
pero debemos servir a Dios. ¿Sí? No es que anhelo, no es que me considero siervo y estoy con los brazos cruzados. No, tiene que haber práctica de eso. ¿Cuántos están practicando eso? Silencio, ¿no? Silencio, hospital. ¿Está practicando? Practique el servicio. Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuántos sirven a Dios? Amén. ¿Y cuántos sirven a su hermano? 5-3. ¿Por qué la primera dijo amén y la otra no dijo amén? ¿Sabe que el servicio a Dios, quiera o no quiera, al servir a Dios usted está sirviendo también a sus hermanos? Los hermanos que hicieron todas estas cosas, ¿lo hicieron para qué? Lo hicieron para Dios, pero a la vez también es un servicio a los hermanos. El que puso la silla lo hizo para el Señor, pero lo hizo también para que el hermano pueda estar cómodo, los que limpiaron la silla, los que conectaron los instrumentos, los que tocan, los que cantan, lo hacen para el Señor. Pero ese servicio, ¿sí? Ese servicio que lo hacen para el Señor con todo su corazón, también afecta a los hermanos. Si no hubiera personas así, nosotros hoy no estaríamos en este lugar bien acondicionado para poder celebrar un culto. Pero porque estas personas aman a Dios, hoy nosotros estamos acá, disfrutando de que no nos sopla el viento, de que no huele la tierra, de que estamos bien, que estamos cómodos. Así que si usted sirve a Dios, recuerde esto, también lo está haciendo para los hermanos. ¿Amén? Entonces, tenemos la libertad, podemos hacer cualquier cosa, pero como cristianos debemos usar esa libertad para servir al Señor y para servir a nuestros hermanos. Filipenses capítulo 2, verso 14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hacemos una pausa. Volvemos a leer, hermano, disculpe. Filipenses 2, 14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano he trabajado. Amén. Usted, si trabaja bien, ¿qué va a hacer? Si usted ofrece un buen servicio, ¿a quién alegra? ¿A quién alegra usted? A Dios. ¿Y a quién también le alegra? A su pastor, a su líder. Ese pastor dijo: valió la pena trabajar, ayudar, enseñar, edificar a este hermano, porque ahora lo que me da no es tristeza, sino que me da satisfacción. El apóstol Pablo dice, diciendo que él se pueda gloriar en Cristo, de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. ¿A quién le gusta trabajar en vano? ¿A quién le gusta trabajar y que no le paguen? ¿A quién le gusta trabajar y que le paguen? Bueno, acá el apóstol está diciendo así: no quiero trabajar en vano. Así que colabore también en esto, hermano. Sea fiel, aplique lo que se le enseña, ponga por obra la palabra del Señor, y si lo mata su pastor, lo va a matar de alegría y no de tristeza. Amén. Si
usted hace la voluntad de Dios, lo va a matar de alegría, no de tristeza. Vamos bien al tiempo, sí, gloria a Dios. Me quedan 10 minutos. El testimonio. ¿Es importante el testimonio? ¿Qué le parece a usted? Sí. Colosenses 1:6 dice: así lo aprendiste de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Así que el apóstol San Pablo está hablando bien de este fiel ministro. ¿Qué opinión despertás en los demás? Con tu servicio, con tu vida, con tu forma de ser, con tu forma de conducirte, con tu forma de hablar. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Qué opinión tiene tu esposa de vos? Eso le toca a la pastora Norma, ¿no? Hablo muy poquito de matrimonio. ¿Qué opinión tiene tu esposa? ¿Puede dar testimonio que sos un fiel ministro del Señor? ¿O tu esposo? ¿Qué opinión tiene? ¿Tus hijos? ¿Qué opinión tienen? Los hermanos que te rodean, los que te conocen, tu familia, ¿qué opinión tienen? ¿Será que podemos hacer una encuesta en tu casa? ¿Qué opinión tiene de la hermana fulana de tal? O del hermano fulano de tal. Acá el apóstol da buen testimonio de este obrero del Señor. Que Dios nos bendiga y podamos dar buen testimonio. Si quieren hablar, que hablen bien de nosotros, ¿sí o no? 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Dios que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome, ¿por qué? Teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Sea fiel al Señor. De buen testimonio delante de los hombres y delante de Dios. Porque Dios a su tiempo lo va a recompensar. Dios a su tiempo lo va a premiar. Dios a su tiempo, si es necesario, lo va a reconocer, pero a su tiempo. Así que de buen testimonio para la gloria del Señor. Un hombre que ama al Señor, un buen obrero, va a seguir a Jesús a pesar de las circunstancias difíciles. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Va a haber dificultades a lo largo de nuestro camino, pero el buen obrero del Señor, el buen obrero cristiano, va a perseverar a pesar de todo. Amén. Quizá le tenga que soportar momentos difíciles, pero lo va a hacer para la gloria del Señor. No hay muchos obreros. A pesar de que hablamos en este ámbito, no hay muchos obreros. La Biblia dice, ¿sí?, en Mateo 9:37-38, entonces Jesús dijo a sus discípulos: la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Cuántos son obreros del Señor? Amén. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas vidas que necesitan oír de la palabra del Señor. Por eso es necesario que nos pongamos en la mano del Señor, para que la cosecha sea grande para la gloria del Señor. Un buen obrero cristiano está dispuesto a predicar la palabra del Señor. Eso lo puede ver en Hechos 2:14-39. Eso anótelo nomás. Y en Hechos 4:8-12. Le un poquito. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Es por él. Así que nosotros como cristianos debemos dar testimonio de él. Gloria al Señor. Y hay una promesa, y ya ahí cerramos, ¿no? Porque hay más versículos. Con todo esto quiere decir que este tema abarca mucho. No creo que lo hayamos alcanzado en su totalidad, este tema del obrero cristiano. Pero hay una promesa para que usted se motive a servir al Señor. Mateo 25:21. Y ya estamos cerrando y ya vamos a orar para esto. Y dice algo muy importante. Y su Señor le dijo:
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así que el trabajar en la obra del Señor, podemos decir, la frutilla del postre va a ser ese día donde nos presentemos delante del Señor, donde podamos decirle, podamos presentar, porque un día daremos cuenta de todo lo que nosotros hicimos, sea bueno, sea malo, delante del Señor. Por eso es importante servir al Señor, hacer todas las cosas como para el Señor, con gratitud. Puede llegar ese día y el Señor va a decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y qué alegría para el obrero, aquellos que amamos al Señor, que llegue ese día donde el Señor recompensará a cada uno conforme a su obra. Así que vale la pena servir al Señor. Aleluya. Algunos se conforman con llegar al cielo. No, llego al cielo solamente. No. Haga la voluntad de Dios. Hay recompensa de Dios. Dios va a recompensar. Quizás a veces se cruzan esos pensamientos diciendo: no, lo que yo hago nadie lo ve, quédate tranquilo, que Dios ve todo. Hay servicios que van a ser notorios en la iglesia, dentro de la congregación, pero hay muchísimo más afuera. Cuando ayudas a una persona que está enferma, cuando vas a visitar a alguien que está en necesidad, tantas cosas hay para hacer para la gloria del Señor. Entonces uno dice: estamos limitados solamente acá. No. Servir al Señor afecta también a los prójimos. Sirva al Señor en su casa, sirva al Señor en su trabajo, sirva al Señor en la escuela, en la universidad, sirva al Señor donde quiera que vaya. Haga la voluntad del Señor. Y entonces un día escucharemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores estas palabras maravillosas: si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor se goza. Es tremendo, ¿no? Nosotros poder entrar en ese gozo, ser participantes de ese gozo. Yo creo que no hay palabras para escribir. Nosotros acá, con este cuerpo de carne y hueso, no experimentamos la magnitud de ese gozo del Señor. Por allá en ese lugar, con cuerpos glorificados, podremos hacerlo para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga. Nos ponemos en pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar. Quizás estás flaqueando en ser este obrero útil en las manos del Señor. Quizás dejaste tu servicio por distintas cosas, te enojaste un día, como te contaba recién, empezaste a hacer como el Chavo, a tirar patadas voladoras para todos lados. Dejaste tu servicio, dejaste de hacer la voluntad de Dios. Este es el momento ideal para tomar una buena decisión. Capaz que nunca serviste al Señor, pero Dios te está hablando y Dios te está llamando para que des ese paso delante de Él. No lo hagas esperar al Señor. Seamos obedientes a la voz del Espíritu. Hagamos su voluntad. Cierra sus ojos y vamos a orar. Ahí donde están, oramos al Señor. Padre, gracias por esta palabra que hemos podido compartir delante de ti. Gracias, Señor, porque me has dado este privilegio de poder ser obreros en tu